Qué gusto me da verlos nuevamente. A la mayoría de ustedes los vi la vez pasada. Algunos de ustedes no los había conocido, pero ahora nos da mucho gusto poder estar acá y conocerles y compartir la palabra de Dios con usted. Eh, ¿Cuántos quieren aprender? Yo quiero aprender, yo quiero aprender. Nunca quiero dejar de aprender, nunca. Y a pesar de que pues entramos en edad, en años, sin embargo, queremos continuar aprendiendo de la palabra de Dios. Hoy día, este día en particular es un día muy especial para la cristiandad porque es el día que se celebra la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio de Cristo. Hay dos fechas importantísimas para el cristianismo que diríamos nosotros que son el fundamento de nuestra fe. Una es en Navidad, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo como el niñito de Belén, que vino a traernos salvación, el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Y la siguiente fecha es la del Viernes Santo o de la Semana Santa en general, que es la fecha cuando se conmemora que Él murió e hizo posible a través de su muerte la salvación del hombre. No había otra manera de poder salvar o poder restituir la relación rota por el pecado entre Dios y el hombre. Y fue a través de su sacrificio, su muerte, que Él dijo, consumado es. Ahí en Juan dice, consumado es. Eso quiere decir, está concluida, está completa la obra de redención. No se necesita añadirle absolutamente nada más. El hombre todo lo que necesita hacer es recibir en su corazón a Cristo, arrepentirse de sus pecados, y es lo que necesita para obtener la salvación y la vida eterna. El domingo se celebra la resurrección, que es exactamente lo que hace completa la obra de la redención en el hombre. Y es por medio de esto que nosotros nos promete y nos garantiza el hecho de que viviremos para siempre con Él. Y que la vida en esta tierra no es todo, sino que va a llegar un día en que nosotros moriremos, sí, pero en el mismo momento en que muramos, vamos a abrir los ojos delante de su presencia para estar con Él para siempre jamás, en un lugar donde las rosas nunca pierden su frescura, nunca pierden el color, donde no hay más llanto, ni tristeza, ni dolor. Allí es donde espero verle pronto, cuando Él venga por nosotros o nos lleve a su presencia. Pero mientras que estamos aquí en esta tierra, nos encontramos con situaciones adversas, difíciles, y necesitamos su gracia, necesitamos su sabiduría, necesitamos entendimiento, necesitamos la capacidad, las herramientas que Él tiene en su palabra para que nosotros podamos aprender a caminar dependiendo de Él y agarrados fuertemente de su mano, de su palabra, podamos transitar por este mundo lleno de maldad, ciertamente, un mundo lleno de situaciones tristes, adversas, que afrentan el nombre de Cristo y a la cristiandad. Sin embargo, esto no debe desalentarnos. Cada situación difícil trae consigo oportunidades
de aprender y de mejorar, por la que ninguno de nosotros debe despreciar jamás la gracia y la sabiduría que pueden traer la adversidad a la vida del hombre, a la vida del cristiano. Es más, el Señor Jesús mismo nos prometió y nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y cuando nosotros entendemos esto, entonces con entereza, con firmeza, en medio de las adversidades podemos caminar seguros, sabiendo que si Él es con nosotros y Él está con nosotros, entonces no hay nada que pueda prosperar en contra de nosotros. ¿Sí? Hoy más que nunca, necesitamos la sabiduría de parte de Dios. La sabiduría, la inteligencia. Abra su Biblia por ahí en el libro de Proverbios y le voy a leer un pasaje que vamos a usar como base, como fundamento para aprender en esta noche acerca de la sabiduría de Dios. ¿Qué es la sabiduría? ¿Cómo se obtiene? ¿Cómo podemos tenerla para poder vivir una vida no libre de problemas, sino una vida confiando en la gracia y en el entendimiento y en la sabiduría que Dios puede darnos para vivir rectamente en un mundo de maldad? Escuche lo que dice Proverbios en el capítulo 2, y le voy a leer estos 7 versículos. Le pido que preste atención. Dice así: hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Dios y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Por lo que podemos ver y entender, hay una gran diferencia entre el conocimiento y entre la sabiduría. Una gran diferencia. Y hoy más que nunca, el hombre, el cristiano, el joven, la señorita, el matrimonio, el hombre adulto, ya entrado en años, todos y cada uno de nosotros necesitamos sabiduría. Aquí en el mundo, cada vez tenemos acceso a más información. Hay tanta información que podríamos literalmente ahogarnos en información, en ese mar de información. Y es muy notable esto porque hay, en los últimos 30 años han surgido carreras en la universidad que son totalmente diferentes a las que había cuando yo asistí a la escuela. Nuevas. Se debe a los cambios en el conocimiento, a las necesidades de la sociedad en la que vivimos. Cuando yo fui a la universidad no había una carrera en informática, no había una carrera en computación. Yo le platico a mi hijo que no había ni siquiera
computadoras portátiles para estudiar. Todo era a mano y nos dolía la mano. Cuando yo empecé a estudiar tenía una letra muy bonita porque todo se hacía bien suave. Pero conforme empecé a estudiar, se me echó a perder la letra, de tal modo que ahora ni yo me entiendo, porque todo era a mano. Y hoy no, hoy todo es con la computadora. Usted llega a una escuela, incluso en las primarias, ya tienen computadora, ya no hacen nada a mano. Es importante y vital conocer y reconocer, sin embargo, la diferencia entre el conocimiento, la inteligencia y la sabiduría. Mire usted, la palabra sabiduría en el idioma hebreo es chokam o chakam. La palabra, eso es en griego, en hebreo. En griego es la palabra sofía. Es la palabra que se usa para la sabiduría o la habilidad. Y quiero aclararle algo aquí porque creo que es importante hacerlo notar. Mire, cuando usted escuche a un predicador hablar acerca de los términos o de las palabras, ya sea en griego o en el idioma original, que es el idioma griego o el idioma hebreo, no es para que usted sepa que sabemos. No. Lo que sucede es de que estos idiomas originales tienen una riqueza de significado, mucha más riqueza que el significado simple de las palabras en el idioma actual. Por ejemplo, en el inglés o en el español. El idioma griego es más amplio, más hermoso, ilustra bastante más. Por eso es de que a veces se hace necesario escuchar estas cosas o hablar de estas cosas para que nos den una idea más clara de su significado y cómo poder aplicarlo a nuestra vida. Entonces, como decíamos, chokam es en hebreo o sofía en griego, pero ambos significan sabiduría o habilidad. La sabiduría tiene que ver con la capacidad de elegir los medios adecuados para lograr fines deseados. Esa es la sabiduría. Y hoy más que nunca la necesitamos. ¿O hay alguien aquí que no necesite sabiduría? Yo creo que no, ¿verdad? Todos necesitamos sabiduría. Porque miren, hay muchas personas que hacen alarde, o sea, que se sienten muy orgullosas de la universidad a la que asistieron, de la magnífica educación que recibieron o de qué tan reconocida fue su escuela. Y ahí obtuvieron sus títulos profesionales y esto es importante y es bueno, sí. Sin embargo, la mayoría de las personas que salen de las universidades hoy en día hacen de sus vidas un soberano disparate. Yo conozco muchos abogados, muchos jueces, doctores, que son unas eminencias porque tienen conocimiento, sí, pero no tienen sabiduría para vivir y sus vidas son soberanos disparates. Son un desastre. ¿Saben por qué? Porque carecen de discernimiento y comprensión espiritual para aplicar el conocimiento a sus vidas. Y si ustedes notan, y si han estudiado la palabra de Dios, podrán darse cuenta de que hay muy pocas escrituras o muy pocos versos en la Biblia que nos aconsejan, que nos sugieren adquirir más información. No hay muchos. Pero sí hay una enorme cantidad de versos y de textos que nos amonestan a buscar la sabiduría como los que leímos. Porque son dos cosas muy distintas.
todo esposo, toda esposa, todo hombre, toda mujer, todo joven, toda señorita que toma en cuenta, que atiende, que estima los principios bíblicos, puede recibir de Dios la comprensión, la orientación, la gracia para cada decisión y cada situación en la que se encuentre, siempre. Por eso es que uno de los más grandes poetas y un hombre muy sabio llamado Geoffrey Chaucer, se le conoce como el padre de la literatura inglesa y es uno de los, considerado uno de los más grandes poetas de la Edad Media. Él dijo que los hombres más eruditos no son necesariamente los más sabios, porque pueden tener información acá, pero no tienen discernimiento ni la gracia de Dios para aplicar esa sabiduría a sus vidas. Porque el que trata de lograr fines perversos con lo que sabe no muestra sabiduría alguna. No importa cuáles son los medios que se valga y que trate de lograr. Sabio es aquel que se propone la obtención de los más nobles propósitos, de los más nobles fines, utilizando los medios más rectos. La notable poetisa mexicana llamada Sor Juana Inés de la Cruz escribió y dijo esto: el saber consiste en elegir lo más sano. Tiene sabiduría. Pero no solamente es querer. Tampoco debemos de confundir la voluntad con la sabiduría, puesto que mientras la voluntad determina algunas cosas, no siempre establece los medios mejores para alcanzarlos. Pero vamos a ver qué es la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría bíblicamente es la virtud de saber hacer bien las cosas propuestas por la voluntad de Dios. Le voy a volver a repetir. La sabiduría es bíblicamente la virtud de saber hacer bien las cosas propuestas por la voluntad de Dios. Esa es sabiduría. Por eso es que Dios le dijo a Moisés, ahí en Éxodo 28:3, él dijo que había llenado de espíritu de sabiduría a algunos para que hiciesen las vestiduras de Aarón y para que fuesen entendidos en hacer diferentes cosas, artes, etcétera, etcétera. Éxodo 36:2 dice también esto. Esdras 7:25 dice: y tú, Esdras, escuche, conforme a la sabiduría que tienes de Dios. ¿Quién da la sabiduría? Dios. La inteligencia se adquiere por medio del conocimiento, de la experiencia, pero la sabiduría se obtiene de Dios. El texto que leímos dice claramente: Jehová da la sabiduría. Así que no la espere de la escuela, no la espere del conocimiento del mundo, no la espere de ningún otro lado. Si no la obtiene de Dios, no es sabiduría. Puede ser conocimiento, pero no sabiduría. Tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, les enseñarás. Eso es sabiduría. Luego entonces entendemos que la sabiduría nos mueve a la perfecta aplicación de los conocimientos. Por eso es que leemos que la sabiduría es provechosa para dirigir. Dice Eclesiastés 10:10. La sabiduría es provechosa para dirigir. Por lo que entonces determinamos o llegamos a la conclusión que la sabiduría es la virtud que nos mueve a emplear los mejores medios para alcanzar los fines más elevados. Para alcanzar los fines más elevados. ¿Cuál es el fin más elevado del hombre?
hacer la voluntad de Dios. En nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, en nuestra familia, con nuestros hijos, en nuestra profesión. Cualquier trabajo que usted haga. Si lo que tiene como meta es agradar a Dios, Dios le dará la sabiduría para lograr. Ahora, fíjese usted bien, la Biblia hace una distinción además entre dos tipos de sabiduría, porque ciertamente existe lo que llamamos la sabiduría humana. Sí hay. A esto se le llama inteligencia. Es el uso de la información, del conocimiento. Y este se basa en la comprensión humana y en el razonamiento. Es la aprehensión de la verdad en la mente. Sin embargo, la sabiduría humana es considerada locura para Dios. La sabiduría humana. Primera de Corintios 3:19 dice: porque la sabiduría del mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, dice la palabra, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. ¿Se da usted cuenta? La sabiduría del mundo es locura para Dios. Mientras que la sabiduría piadosa es la capacidad de poder ver las cosas desde el punto de vista, desde la perspectiva de Dios. Yo no sé qué usted esté pasando en este tiempo. Yo no sé qué le aflija o qué le preocupe en su vida. ¿Qué decisiones tenga usted que tomar o que esté pensando tomar en su vida, ya sea en el trabajo, con sus hijos, con su esposo, con su esposa? Pero la sabiduría piadosa es la capacidad de ver las cosas de acuerdo a la perspectiva de Dios. Y es responder de acuerdo a los principios bíblicos, no a los principios del mundo. Porque esta sabiduría es la aplicación de la verdad a la vida de cada uno de nosotros. El libro de Proverbios nos ilustra claramente. Y dice también en el libro de Santiago, en la carta del apóstol Santiago: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin regañar. Eso es lo que quiere decir. Y le será dada, dice Santiago 1:5. Pero luego entonces surge la pregunta más grande: ¿cómo es que podemos obtener la sabiduría? ¿Acaso nomás pidiéndola? Yo entiendo que como esposos, como esposas, como jóvenes, como señoritas, nos gustaría recibirla, sí. Es más, nos gustaría encontrarla a la vuelta de la esquina. Muchos otros quisieran ser poseedores de ella, de la sabiduría, de la noche a la mañana. Otros más quisieran que hubiera una píldora y tomarse la píldora y ya ser sabios. No hay tal cosa. No existe esa cosa. Otros, aunque odiamos las inyecciones, quisiéramos que hubiera una inyección de sabiduría para poder de repente entender muchas cosas y poder tomar decisiones sabias. Pero todo eso no es posible. Esos son sueños guajiros, son sueños jarochos. Se necesita tiempo, esfuerzo para llegar a ser verdaderamente sabio. Sí. Ya que la sabiduría viene como resultado del aprendizaje a partir de las decisiones que tomamos cada día y que nos traen las experiencias, el balance, el tacto, la solidez, el equilibrio, la madurez, la sensatez, la inteligencia. Pero es importante no desalentarse, no pensar, bueno, ¿cuándo Judas voy a ser sabio? Soy joven y me queda mucho camino, o hasta hoy no he sido sabio como yo debería de haber sido. ¿Cómo le hago? Fíjese que hay pasos que nosotros como cristianos podemos tomar
Son actitudes que debemos de tener para obtener la sabiduría de Dios que tanto necesitamos. Y yo quisiera compartir con ustedes siete maneras, 7 pasos que podemos nosotros aprender para obtener la sabiduría de Dios. Número 1 es buscándola. Número 1 es buscándola. Puesto que nadie nace sabio, o alguno de ustedes nació sabio, yo no. Ni he llegado al punto de ser sabio. Todavía cometo errores, yo creo que usted también. Pero se necesita buscar. ¿Sabe por qué? Porque la sabiduría no anda flotando en el aire así para que usted la agarre y se la meta en la cabeza. No se puede así. Hay que buscarla. Porque prácticamente tiene uno como ser humano 2 opciones. O la busca o enfrenta las consecuencias de vivir sin ella. Y nos corresponde a cada uno decidir. Mira, el mundo ofrece muchas actividades que se adaptan a los deseos de la gente, a los planes de vida de cada quien, tales como la seguridad, la riqueza, los amigos, la salud, la popularidad, la fama, el prestigio, la belleza para muchas mujeres, etcétera, etcétera. Pero fíjese lo que dice Proverbios. Proverbios 8:11 dice, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es comparable con ella, con la sabiduría. ¿Por qué? Porque es un don de Dios. Es un don que Dios da a quienes diligentemente la buscan, como un tesoro escondido. El Señor Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras. Mire usted, la palabra escudriñar significa escarbar profundo, hondo. La sabiduría de Dios no se da como las papas a flor de tierra, o como las jícamas, si usted es de México. Las jícamas nomás le escarba uno poquito y ya están ahí, las papas también. No, la sabiduría se tiene que escarbar hondo, profundo, meterse en la palabra de Dios para aprender y recibir de Dios la gracia y el entendimiento para aprender la sabiduría. Proverbios 2:4-7, acabamos de leer, si como a la plata la buscares y la escudriñares, es decir, la escarbares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Dice, Él provee de sabiduría a los rectos, no a los que no son rectos. Él provee de sabiduría a los rectos, es escudo a los que andan rectamente en integridad. Buscándola es la primera. Número dos, también lo obtenemos al meditar cuidadosamente, reverentemente en la palabra de Dios. ¿Sabe usted por qué? Porque la Biblia es la mente de Dios. Es la palabra viviente de Dios que fue impresa para nosotros, para los hombres. En ella encontramos y nos revela sus caminos, sus planes, sus pensamientos, sus propósitos. Y estos, cuando se convierten en parte de nosotros, afectan positivamente nuestras vidas y nuestra forma de vivir y nuestra forma de pensar. Estoy seguro que usted reconoce que cuando usted no había venido a Cristo tenía una mente totalmente perversa y todo lo que pensaba era inclinado hacia la maldad. Y sin embargo, cuando venimos a Cristo y cuando le conocemos y aprendemos de su palabra,
entonces espera que aprendamos un idioma distinto, un lenguaje distinto, nuevas inclinaciones. Ya no estamos inclinados de lleno hacia el mal, sino ahora la gracia de Dios, la nueva naturaleza que Él ha puesto en nosotros, nos da la gracia suficiente para desear y para enfocar nuestra vida a la voluntad de Dios, para agradar a Dios. Por eso es que debemos comenzar cada día de nuestra vida pidiéndole al Señor que nos dé la dirección a través de su palabra. Porque sabe usted, no hay libro que contenga más sabiduría que la palabra de Dios. No hay. Usted puede leer a Homero, usted puede leer a Longview, usted puede, o Longfellow, puede leer a Kierkegaard, al que usted se le ocurra, y nunca va a cambiar. Pero cuando usted lee la palabra de Dios, algo sucede en el corazón del hombre que es transformado. Y la gracia de Dios, la sabiduría de Dios, penetra en nuestro entendimiento, en nuestro ser, en nuestra mente y cambia. Porque no hay otro libro que contenga más sabiduría que la palabra de Dios. Porque es el único libro que es infalible, inerrante, perfecto, eterno. Nunca pasa de moda, siempre va a estar vigente. La Biblia dice, yo soy Jehová, no cambio. Nunca voy a cambiar. No importa lo que diga la Suprema Corte de Justicia, no importa lo que diga el gobierno, no importa lo que diga la sociedad o los ricos y famosos, mi palabra permanece para siempre. Isaías 48 dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Jesús mismo, enseñando a sus discípulos, les dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Luego entonces es sabio, es inteligente creerle a Dios. Dice el apóstol Pablo, ¿o qué? ¿Somos más fuertes que Dios? ¿Lo haremos enojar? ¿Qué le haremos si pecamos contra Él? Dice Job. ¿Qué le hacemos? Nada. Nosotros mismos nos arruinamos. Luego entonces es sabio seguir las enseñanzas de Dios y caminar rectamente. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice Marcos 13:31. Número 3. Otra de las maneras que podemos obtener sabiduría de Dios para conducir nuestras vidas, para conducir nuestro negocio, para conducir nuestro hogar, para conducir a nuestros hijos, para conducirnos en la vida y crecer en el conocimiento de Dios, es obedeciendo los principios establecidos por Dios en su palabra, en las Escrituras. ¿Sabe usted por qué? Porque la Biblia es el manual del fabricante. Es el manual del fabricante. Si entendemos y concluimos que Dios es el autor de la vida y Dios es el autor del matrimonio, de la familia, luego entonces Él tiene el absoluto derecho de decirnos cómo vivirla, porque Él la ideó, Él la creó para nosotros. Entonces no es muy inteligente el hombre que quiere caminar en contra de la voluntad de Dios. Por eso es que Dios dice, el matrimonio es entre un hombre y una mujer, nada más. La prueba de que Dios está en contra de la homosexualidad es el hecho de que los homosexuales no se pueden reproducir. Solamente pueden corromper la carne que ya existe. ¿Sí? Él nos hizo. ¿O usted se hizo solo? Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, dice el salmista. Pueblo suyo somos ovejas de su prado. Nosotros siempre vamos a ser criaturas. Él siempre va a ser el creador. Él es el único ser necesario en el universo.
Y por ser necesario entendemos el que no necesita nada de nadie ni de nada. De Él se desprende la vida. Y es por su misericordia y por su gracia que nosotros podemos respirar y podemos vivir. Luego entonces es sabio, es inteligente someternos a los preceptos divinos, a la ley de Dios y caminar de acuerdo con lo que Él enseña. Pero solamente que el hecho sencillo de leer este manual, y a veces deprisa, como quien lee el periódico, porque alguien nos lo pide, o bien para obtener conocimiento o la comprensión bíblica, no necesariamente nos hace sabios, ¿sabe usted? La sabiduría de Dios está reservada para aquellos que prestan atención a las instrucciones y las obedecen y aplican las verdades de Dios a sus propias vidas diariamente, no cada mes, ni cada que se le antoje, diariamente. Proverbios 8, 33 y 34 dice: ahora pues, hijos, oídme, bienaventurados los que guardan mis caminos, atended el consejo, sed sabios y no lo menospreciéis. Bienaventurado, feliz, dichoso el hombre que me escucha, dice la palabra. El rey sabio Salomón había escuchado de las escrituras. Su padre mismo escribió ese verso en el Salmo 119, 11, que dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Él entendía lo que significaba aprender de la palabra, guardarla en el corazón y ponerla por obra. Mismo Señor Jesucristo dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. No nomás la aprenden, sino que la guardan para hacerla. Lucas 11, 28 dice claramente, Jesús hablando: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Y las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó sobre su casa sobre la roca. Es Mateo 7, 24, así dice. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. No solamente las oye. Usted puede estar aquí en este lugar o en cualquier otra iglesia y puede abrir la Biblia y leerla hasta que el infierno se congele, si eso se pudiera. Pero si usted no hace lo que la Biblia enseña, difícilmente será sabio. Y las decisiones que usted tome y la forma que usted guíe a su familia, guíe a su esposa, guíe a sus hijos, no será la adecuada. Porque este manual del fabricante tiene la respuesta a la problemática del hombre. Y el problema del hombre es el corazón, es el pecado, es la maldad. Y cuando aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida cada día, eso trae sabiduría al corazón del hombre. Número 4. Adquirimos sabiduría orando por ella, pidiéndole a Dios que nos dé la sabiduría. Aunque el libro de Proverbios no enfatiza orar por sabiduría, Santiago sí nos dice que debemos de pedirla si nos hace falta, si sentimos que nos hace falta. ¿Y sabe qué? A mí me hace mucha falta. Yo no sé a usted, pero a mí me hace mucha falta. Y cada día yo le pido a Dios sabiduría para cada situación en mi vida. Ahora ya no tengo hijos chicos. Mi bebé, ahí está, ya lo conocieron ustedes. Pero a través de la vida y del crecimiento de ellos, mi petición constante a Dios ha sido: Señor, dame gracia, dame sabiduría, dame entendimiento para guiarlos, para corregirlos, para instruirlos, para aconsejarlos, para darles estructura a su vida, para darles sentido de dirección, sabio consejo,
y todas las cosas que una criatura necesita. No solamente es darles de comer y un lugar donde dormir, no. Necesitan mucho más que eso. Y todas esas cosas que ellos necesitan, el mundo no se las puede dar, jamás. La escuela no se las va a dar. El consejo del gobierno tampoco sirve. Por lo que entonces es necesario que nosotros pidamos sabiduría a Dios. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, dice, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a las ondas del mar. Es arrastrada por el viento y echada de una parte para otra. Debemos de pedir con fe. Y solamente pidiendo con fe, atesorando la palabra de Dios en nuestro corazón y poniéndola por obra, es que veremos cambios en nuestras acciones. Veremos cambios en nuestra forma de vivir. Porque la obediencia a Dios siempre, siempre, siempre trae bendición. Siempre. Mire usted, dice un pastor muy conocido, usted obedezca a Dios y déjele a Él las consecuencias. Y es muy cierto, muy cierto. La obediencia siempre trae bendiciones, pero las consecuencias negativas siempre se van a ver cuando caminamos en sentido opuesto a la sabiduría y el entendimiento de Dios. Si dejamos a Dios a un lado y vamos por nuestros propios caminos, siempre va a resultar mal el negocio. El hombre necesita a Dios constantemente para poder caminar rectamente en este mundo. No necesitamos caminar en nuestros propios caminos o nuestras propias ideas, porque nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, ni conocemos el futuro, ni tenemos la capacidad de ver más adelante, no. Dios es el que conoce el principio y el final de las cosas. ¿Con quién podemos vivir más seguros? ¿Bajo el consejo de quién? ¿De Homero? ¿O de los sabios de este mundo? Por favor. Dicen cada barbaridad, que si están más perdidos que una cabra en medio del desierto, en una tormenta, y mucha gente va tras de ellos como no sé qué. No, siga lo que dice la palabra de Dios. Alberto Einstein dijo, es una locura buscar o esperar resultados, cambios, repito, es una locura buscar o esperar resultados distintos haciendo siempre lo mismo. No se puede. Si usted quiere cambios en su vida, empiece a seguir los pasos que le estoy indicando. Y siga, busque con ahínco la palabra de Dios y la sabiduría de Dios en su palabra, y obedézcala, hágala, sígala, y va a obtener siempre resultados positivos. Número 5, también obtenemos la sabiduría de parte de Dios cuando observamos la obra de Dios en el mundo, cómo Dios obra en el mundo. El libro de Proverbios también nos ofrece, nos enseña que la sabiduría viene de la observación de los resultados de diversos estilos de vida. Fíjese que lo que dice Proverbios 14, el verso 16, dice, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato, quiero decir el tonto, el bobo, se muestra insolente, orgulloso, confiado. Los hombres sabios, quiere decir esto, son cautelosos, son prudentes, son discretos, reservados, se apartan del mal. Pero el necio
El insensato es arrogante, es orgulloso, descuidado y por lo tanto siempre termina pagando las consecuencias. Y lo peor de todo, ¿sabe qué? Es que el pecado siempre afecta a quienes más amamos, a nuestra familia. Cuando el hombre se aparta del camino de Dios, cuando el padre, el esposo se aparta del camino de Dios o la esposa, siempre trae consecuencias negativas que arrastran y afectan a los hijos. Siempre. Eso es una constante. Eso es siempre. Fíjese cómo incluso las hormigas nos enseñan la importancia de trabajar con diligencia para nuestras provisiones, porque la pereza conduce al pecado. Dice Proverbios 6, del 6 al 11, mira al hormigo perezoso, mira sus caminos y sé sabio. O sea, observa, pon atención, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y un poco de cruzar las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Cuando nosotros observamos las diferentes maneras de vivir de la gente y la manera como Dios obra en este mundo, es que podemos aprender. Y cuando alguien, un padre le dice a un hijo, hijo, no vayas por ahí, yo ya pasé, hay peligro. No te lo digo por molestarte, pero yo conozco, yo tuve tu edad. El joven que es sabio, inteligente, le hace caso a su padre. El joven insensato, el imprudente, el arrogante, el orgulloso, descuidado, ¿qué sabe mi papá? Y se mete en cada barullo que después no haya ni cómo salir. Y díganme si no es cierto. Cuando usted y yo atendemos al sabio consejo de la Biblia, nos ayuda a comprender, a entender la perspectiva de Dios, a tomar decisiones sabias que siempre tendrán resultados positivos a nuestra vida. Ese es el propósito de Dios en su palabra. Vamos al número 6. Otra de las maneras que aprendemos la sabiduría de Dios es haciendo caso al consejo sabio y piadoso. Todo el mundo está buscando un guía. En California hay un fulano que es un gran escritor de acuerdo a las normas del mundo, es un hindú. Y todo el mundo anda leyendo sus libros. En Latinoamérica hay un fulano que se llama Paulo Coelho, a lo mejor ustedes han oído, incluso muchos cristianos, si usted se fija ahí en Facebook, muchos cristianos en vez de poner versos de la Biblia, luego ponen frases de Coelho y de hombres como él. Todo el mundo anda buscando un guía. Desde la etapa de la juventud, los jóvenes necesitan a alguien a quien mirar cómo vive para tener una idea de qué hacer. Todos quieren un consejo sabio. Sin embargo, no todo el consejo que escuchamos es piadoso. No todo. Y menos los consejeros. Hay muchas personas que aunque tienen buenas intenciones, incluso consejeros entrenados profesionalmente como los psicólogos, pueden llevarnos por mal camino en vez de ayudarnos. Porque no nos conducen a Cristo, no nos conducen a la palabra. Siempre que busquemos
a alguien para pedir consejo o dirección, es importantísimo y vital que busquemos a alguien a quien podamos evaluarle su estilo de vida, para así poder determinar qué clase de consejo nos van a dar. ¿Usted cree que yo voy a pedirle, o alguien debería pedirle consejo a alguien que ha tenido 5 esposas o 5 esposos? Claro que no. Especialmente si le va a pedir un consejo matrimonial, jamás. Si usted tiene problemas de alguna otra índole, usted no va a buscar a alguien que vive contrario a lo que usted necesita de consejo. Claro que no. Es importantísimo, vital, que podamos considerar el estilo de vida de esta persona de quien buscamos consejo, para así determinar qué clase de consejo, de dónde viene el consejo que nos va a dar. Y por eso Dios pone pastores en las iglesias, y sobre ellos reposa el espíritu de sabiduría de Dios para guiarnos conforme a la palabra de Dios. Y si el consejo que usted busque por allá no está basado, fundamentado en la palabra de Dios, ni se le ocurra seguirlo. Dios ha puesto un pastor aquí, y él tiene consejo sabio de parte de Dios, instrucción sabia de parte de Dios, porque cualquier consejo que el pastor en este lugar da está fundamentado en la palabra de Dios, no en la psicología del mundo, tampoco en la educación universitaria que haya recibido, ni menos en la opinión de nadie, sino en la opinión de aquel que nos hizo y nos formó, en su palabra precisamente. Así es que tenga mucho cuidado. No vaya a otros lados a pedir consejo. Busque el consejo de su pastor, de su pastora. Y podrá entonces aprender sabiduría de parte de Dios. Número 7. También se obtiene la sabiduría con la asociación, la amistad, con amistades de personas que son sabias. Nunca hay que subestimar la influencia de los buenos amigos. La influencia de los amigos puede resultar determinante para nuestro futuro. Ellos pueden o bien ayudarnos a crecer en sabiduría, o causarnos daños muy serios. Proverbios 13:20 dice: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. ¿Cuál es la traducción ahí? El que se junta con necios pagará las consecuencias. Eso quiere decir. Esto es porque tenemos que examinar y buscar amistades correctas para determinar si nuestros amigos nos ayudan a edificar, a construir un futuro, o nos causan que vayamos por el mal camino. También es importantísimo evaluar qué tipo de amigos somos para los demás. ¿Estamos dispuestos a decir la verdad en amor, en base a lo que dicen las Escrituras? ¿O solamente nuestra meta es decirle a quien nos pide consejo lo que quieren oír? Mire, no vamos muy lejos. Usted y yo somos hoy en día la suma y el total de las decisiones que tomamos hace algunos años. Yo tengo 57 años y soy el resultado de las decisiones que tomé hace algunos años en mi vida. Y usted también. Y en unos pocos años, ¿sí?, se verá qué clase de situación vive usted.
en base a las decisiones que tomé hoy. No podemos hacer nada acerca del pasado, no se nos da devolver el pasado. Pero con las decisiones sabias que tomemos hoy, podemos afectar positivamente nuestro futuro. Somos también en un grado muy grande, el resultado de las amistades que elegimos. Mire, déjeme decirle una cosa. Si yo no hubiera elegido amistades adecuadas, mi vida fuera un total desastre. Yo nací en México, en Tlaquepaque, y a la edad de 16 años me fui a vivir a los Estados Unidos, así como muchos de ustedes llegaron de otros países. La vida que yo llevaba ahí en Guadalajara, en Tlaquepaque, era una vida muy difícil. Y los amigos con los que yo andaba, la mayoría de ellos están muertos o en la cárcel. Y yo iba que corría para ser un criminal, un gran sinvergüenza. Pero la misericordia de Dios fue tan grande que me guió a buscar las amistades adecuadas. Amistades piadosas, amistades que me aconsejaron adecuadamente para ver a Cristo, para buscar a Dios. Y gracias a eso es que aquel muchachillo por el que nadie daba ni un cacahuate partido por la mitad, Dios tuvo en gracia usarlo para predicar su palabra. Cuide sus amistades. Pero quiero hacerle otra pregunta más importante. ¿Conoce usted las amistades de sus hijos? ¿Sabe qué influencias son en ellos? Cuando mis hijos estaban creciendo me decían, papá, ¿me dejas ir? Vamos a ir a estudiar con mis amigos allá, nos vamos a reunir en la casa de fulano de tal. No, que vengan todos acá. Yo les compro pizza, les compro hamburguesa, lo que quieran. Aquí hay una alberca en la casa, que se vengan todos a estudiar acá. Y yo los observo. Y yo le decía a mi hija, con ese fulano no quiero que te juntes, con esa muchacha no quiero, por su forma de hablar, por su forma de conducirse. Padre, madre, te corresponde a ti vigilar las amistades de tus hijos. Porque si no las vigilas, porque si no estás atento, lo que aprendan de estas gentes te va a asombrar, te va a asustar si no te pones abusado. Yo pude evaluar a mis amigos en base a eso. Y es que me aparté sabiamente de la mayoría de ellos, que de no haberlo hecho me habían conducido a la vergüenza, al dolor, a crimen, a cárceles y a muchos sinsabores. ¿Qué clase de amigos tienen? ¿Qué clase de amigos tienen tus hijos? ¿Te invitan a hacer lo bueno y lo recto? Cuando mi hijo estaba creciendo, yo le decía, hijo, cuando vayas en la calle con unos amigos, si te invitan a hacer algo que tú sabes que va contrario a la palabra de Dios, siéntate ahí en la calle y llámame, y de donde yo esté, no me interesa dónde esté o en qué junta esté, me salgo para ir a buscarte. Eres más importante que todo lo demás. Cuídate y aprende a evaluar a tus amistades. Pero lo que es más importante es busque primeramente la amistad con Cristo. Él es el mejor amigo. Nunca traiciona. Nunca cambia. Nunca le dará un consejo necio o malintencionado, perverso.
Cuando yo era muchachillo cantábamos una canción en la iglesia que decía: amístate hoy con Dios y para siempre dulce paz tendrás. Ya no se cantan esos, pero tienen mucho de cierto. Si usted quiere ser sabio, si usted quiere guiar a sus hijos en el temor de Dios, si usted, marido, esposo, quiere conducir a su hogar o su hogar en el temor de Dios, en el camino de Dios, es necesario que tome los pasos necesarios para adquirir la sabiduría de Dios, para guiar a sus hijos, para guiar a su esposa correctamente. Después hablamos a las esposas, quedan más enseñanzas. Y Dios tiene una enseñanza para todas las etapas de la vida del hombre. Para la niñez, para la adolescencia, para la juventud, para el matrimonio, para el hombre avanzado en edad, para todos en cada etapa de la vida. La palabra de Dios tiene una enseñanza sabia y clave para nuestra felicidad, para nuestra felicidad. Por lo cual concluimos entonces que la sabiduría es una opción que comienza con la decisión de confiar en Cristo como Salvador. Ahí comienza. Y aumenta a medida que seguimos las enseñanzas de Él. Mire, la revelación de Dios nunca va a ser exhaustiva. Quiero decir, nunca va usted a acabar de conocer a Dios y su palabra. Es progresiva. Hoy usted conoce más que cuando empezó en el camino de Dios, ¿cierto? Yo también. Pero quiero conocer más. Aumenta en la medida que seguimos las enseñanzas de Dios. Por lo que si queremos ser sabios, entonces quiere decir que debemos de tener una pasión ardiente por la guía de Dios. Hay muchas ideas, personas, situaciones que nos tientan a ignorar los principios bíblicos que conducen a la sabiduría de Dios. El mundo constantemente nos bombardea con ideas en la mente, y a nuestros jóvenes también, diciéndoles que el tiempo es corto, que tienen que buscar la felicidad. Hey, debes de buscar la felicidad. No puede ser tan malo si se siente tan bien. Y un montón de barbaridades que le enseñan a sus hijos. Y si usted no busca la sabiduría de Dios, ¿dónde piensa que van a aprender? ¿Sabe por qué le dio Dios a usted 18 o 20 años de ventaja sobre sus hijos? Porque usted debería saber. Debería saber guiarles. Y si usted mismo necesita dirección, ¿dónde la va a obtener si no del conocimiento de la palabra de Dios? Debe ser feliz, diviértete, vive para los placeres y las actividades de hoy. Esto es una mentira del enemigo. Entienda usted que el enemigo está comprometido con la destrucción de la familia. Quiere desbaratarla por completo. Por eso es que debemos de abandonar toda motivación, todo comportamiento pecaminoso y empezar a vivir sabiamente nuestra vida, conforme a las normas de Dios. Por eso el apóstol Juan dice: hijitos míos, no améis al mundo ni las cosas que estén en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, escuche, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deleites, sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo quiero permanecer. Aquí está la sabiduría de Dios en su palabra. Es el anhelo, la voluntad de Dios, que cada uno de nosotros
ancianos, jóvenes, señoritas, jovencitos, niños. Encontremos en su palabra la sabiduría que necesitamos para vivir en la etapa de vida que estamos viviendo actualmente. Porque Dios nos ama entrañablemente y no nos quiere dejar como estamos. Quiere perfeccionarnos cada día. Quiere imprimir su imagen en nuestra vida. De tal manera que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario sea una realidad en nosotros y que nosotros podamos brillar en medio de este mundo de tinieblas, en medio de este mundo de maldad y ser sal y sabor a la tierra donde Dios nos ha puesto, donde Dios nos ha sembrado. Y solamente podemos hacer eso con su sabiduría, no con la sabiduría del mundo, no con la inteligencia del mundo, sino con la inteligencia y la sabiduría que Dios tiene en su palabra para cada uno de nosotros. Póngase de pie, por favor. Hemos arrancado, hemos empezado, esperamos, tenemos la convicción de que Dios quiere hablar a nuestros corazones y que quiere enseñarnos cómo vivir vidas plenas, completas, con felicidad. Quiero que entienda que una vida agradable a Dios no es una vida ausente de problemas, en donde no exista nada de adversidad y todo es felicidad. No. No. Pero es una vida donde vale la pena vivirla porque Él está con nosotros en nuestro corazón.